¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estoy con un nuevo tema sobre lo que es la gracia. La verdad que es un tema extraordinario. Cuando yo me puse a estudiarlo, me he quedado anonadado, estupefacto. Y, y vamos a empezar con algún concepto claro sobre lo que es gracia. Primero, la gracia tiene el sentido de favor. Entonces, por ejemplo, leemos Génesis 18:3 y dice: Señor, si he dado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Qué es buena voluntad? ¿Qué es benemérito? ¿Qué es? Cuando la gente te mira con buenos ojos, es que te mira con gracia. Ese es uno de los conceptos de gracia. Eh, ¿Y con qué conocerá? Aquí dice Éxodo 33:16. ¿Con qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Ahí Moisés le dice que el tener gracia delante de Dios significa que Dios esté con ellos. Eso es una manera de interpretar la gracia que está en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, no tenemos que olvidar que el concepto más fuerte o más comprensible sobre lo que es la gracia, el concepto bíblico de gracia, es justamente es la solución para el pecado. En Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es la solución de Dios para el pecado. Y fíjense que la ley, ¿cuál es el concepto de ley que se dice acá? Que la ley muestra el pecado. La ley no tiene otra función que mostrar nuestras miserias, nuestras necesidades, nuestros errores. La ley no cumple otra función que condenar. La ley, entonces, cuando yo más conozco la ley de Dios, ¿qué me dice ahí? Más necesito la gracia. Porque cuando más conozco la ley de Dios, más pecador me siento. Cuanto menos conozco la ley de Dios, menos pecador me siento. Ah, no, pero si está todo bien, todo fantástico, y podemos llegar a ser el perfecto, a ser santo. Ese es el problema. Cuanto menos conozco yo de la ley de Dios, menos conozco del pecado y menos conozco de la gracia. Y, y fíjese que sigue hablando la Biblia. Dice que lo estudiamos en el estudio anterior eh, sobre los dos Adanes, ¿no? Un Adán entró el pecado. Y el pecado pasó a toda su descendencia. No podemos hablar que el pecado es un ente extraño, una cosa que no dirige nuestras vidas. El pecado es obvio que es parte de nuestro ser, de nuestra ignorancia, de nuestra discapacidad, de nuestra incapacidad de conocer a Dios. Entonces dice, eh, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:16 y 17. No nos olvidemos, hermanos, en Cristo, en el primer Adán, todos hemos sido condenados.
todos, no hay uno, simple, dan vuelta con ese asunto. Pero en el segundo Adán, todos hemos sido justificados. Todos, no hay acepción de personas, no que los buenos, que los lindos, que los feos, que los gordos, que no, todos hemos sido comprendidos en la gracia. La gracia es solución para el pecado de todos. Y Pablo en 2 Corintios 12 nos habla de algo tan extraordinario como que él tenía un aguijón en su carne proveniente de Satanás. Proveniente de Satanás. A alguien que lo bofetee. Y Dios, y ha orado al Señor, dice que le oré 3 veces al Señor para que lo quite. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, nunca llegaremos en esta tierra a prescindir de la gracia. Nunca llegaremos en esta tierra a decirle a la gracia, muchas gracias, hasta aquí. No vamos, no te necesitamos más. No, Dios nos ha dejado esa capacidad de reconocer nuestras miserias para que siempre la salvación sea por gracia. Por eso Pablo dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y la gracia se perfecciona en la debilidad. No, la gracia no se perfecciona en la fortaleza. La gracia no se perfecciona en los santos. Después vamos a ver ese detalle, ¿no? Si los santos necesitan la gracia. Jesús vino a buscar a los pecadores. La gracia es solución para los pecadores. Y para el pecado no es gracia, no es solución para santos. Pero, ¿sabes? Algunas personas creen que cuando uno habla de gracia, habla que el hombre no se desarrolla, que el hombre no cambia. Que en la gracia, vivir en la gracia significa vivir en el pecado. Y no, la gracia tiene sus resultados. En 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No nos olvidemos, hermanos, que la gracia es un favor de Dios, es un don, es un regalo. No es algo que nos merecemos. Pero esa gracia, cuando trabaja en nosotros, produce una cosecha de cosas extraordinarias. Pero la gloria no es para el hombre. Pablo dice, yo soy lo que soy. Miren el Nuevo Testamento. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Las más profundas verdades fueron escritas por Pablo. Pero no dice ahí, no es que yo soy el gran autor de los libros. No, la gracia de Dios. Es decir, los méritos de Dios en su vida son los que producen frutos en abundancia. ¿Qué hace la gracia? En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, no hay una continuidad en el pecado en la vida del que conoce a Cristo. Hay un desarrollo, hay un aumento
Y hay un enriquecimiento de la personalidad de la persona, en capacidades, en palabras de ánimo, en todas las cosas que Dios nos está mostrando. Por eso dice, en la gracia que hizo que Jesús se hiciera pobre para hacernos ricos a nosotros. Y qué más, y qué más, no nos olvidemos que eso hace la gracia, aumentar el potencial humano. Seguimos hablando de la gracia. ¿Y qué hace la gracia? Cuando reina la gracia, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Jehová como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí hay un concepto extraordinario que nosotros tenemos que definir. La gracia no es para que aumente el pecado. La ley es para que aumente el pecado. La gracia es para cubrir el pecado. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la gracia, el pecado no es nuestro Señor. Y nosotros no estamos bajo la ley. Ahora, está el concepto evangélico que estar bajo la ley es estar eximido de los requerimientos de la ley. Y no es, estar bajo la ley significa, tenemos tres conceptos. Estar bajo la ley, estar en igualdad de la ley y estar encima de la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la condenación de la ley. Es que la ley nos condena, que la ley nos acuse. Y entonces nuestra conciencia, nuestra vida es infeliz. ¿Por qué? Porque nos acusa la ley de pecado. Pero la gracia nos pone en igualdad con la ley. Entonces no tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio esa paz. Cubrió nuestros pecados. Su gracia sobrepujó todo entendimiento. Y entonces nosotros no estamos más bajo la ley. No estamos viviendo en condenación. No, nosotros vivimos bajo la gracia. Estamos por encima del pecado. No, el pecado no es nuestro Señor. Puede ser un accidente en nuestra vida, pero el pecado no es nuestro Señor. Ahora vamos a estudiar más sobre la gracia y vamos a entender a cuántas personas alcanza la gracia. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Toda persona es sujeto de la gracia. Toda la persona está bajo la gracia. Si vive es porque Dios le concede su gracia. Y nosotros nos preguntamos, ¿y quién? ¿Hitler también vivía bajo la gracia? Sí, Señor. Todos los malos, los perversos, los asesinos, viven porque Dios les concede su gracia para que se puedan arrepentir y puedan ser salvos. No les concede, la gracia no se concede para que ellos sigan en el pecado. No, la gracia se les concede ¿para qué? Para que ellos algún día puedan recapacitar. Y sigue Filipenses 1:7, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. No nos olvidemos de eso, que no importa el color de tu pecado, no importa la profundidad del abismo en el cual tú estás inserto o inmerso, no importa el desastre que es tu vida,
Jesús te ama y te concede tu gracia. Todos, cada uno de los que estamos aquí en la tierra, somos objetos de la gracia. No hay alguien que esté excluido de la gracia. Llegará un momento que se va a terminar la gracia. Después vamos a estudiar cuándo se va a terminar la gracia. Pero hasta ahora, en este momento, la gracia está abierta. La puerta de la gracia está abierta. Y dice Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sellada la gracia. Porque cuando el hombre pecó, dio comienzo a la gracia, pero en una promesa. Porque la gracia comenzó cuando el hombre pecó y se ofreció el primer sacrificio. Pero el primer sacrificio era una sombra de lo que había que venir. No es que el primer sacrificio hizo que nosotros ya fuéramos sin pecado. No, hermano. Nosotros cada sacrificio nos recordaba que nosotros somos pecadores. Cada holocausto, todo el sistema del santuario era un recordatorio perenne, permanente, de que nosotros somos pecadores y que nos salvamos únicamente por gracia, por la sangre del Cordero. Y ahí, entonces, ahí no nos olvidemos eso. Y Juan 1, 16, 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No nos olvidemos que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sellado el pacto de la gracia. Ahí el pacto que Dios hizo con el hombre de amarlos de pura gracia, de perdonarles sus pecados, de no tener en cuenta, de tirarlos al fondo del mar. Ahí en la cruz del Calvario fue la firma, fue el sello. Si Jesús no moría, todo el plan de salvación se tiraba abajo. Pero al morir Jesús en la cruz del Calvario, la gracia fue afirmada o reafirmada. Otra vez estamos estudiando lo que es la gracia. La pregunta es, ¿qué es la gracia? Quizás lo que hemos estudiado hasta ahora nos da una idea de lo que es la gracia, pero hay un párrafo inspirado que nos ilustra claramente qué es la gracia para que no quede ninguna duda. Ese párrafo está en Maravillosa Gracia, página 10. Dice, al desobedecer los mandamientos de Dios, el hombre cayó bajo la condenación de su ley. Y aquí, hermanos, no tenemos que olvidar algo, que el hombre pecó y se condenó y quedó condenado. Imaginemos nada más si se cumplía la ley y Adán moría. ¿Dónde estarías tú y yo? Por eso la Biblia dice, en Adán todos morimos. Modificar esa verdad tan grandiosa. Por eso, cuando estudiamos la gracia vamos a entender más cosas. Para hacer frente a esta caída debió manifestarse la gracia de Dios en favor de los pecadores. Nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra gracia si no hubiéramos caído. Fijémonos el primer concepto. La gracia es solo para pecadores. La gracia es
la manifestación del poder de Dios hacia los pecadores. Y si no hubiéramos pecado, no conocíamos la palabra gracia. Y fíjense qué interesante ahora nos habla de que dice, Dios ama a los inmaculados ángeles que están a su servicio y son obedientes a todos sus mandamientos, pero no les otorga su gracia. Estos seres celestiales no tienen el más mínimo conocimiento de la gracia. Nunca la han necesitado porque nunca han pecado. ¿Entendemos? Los ángeles no tienen idea de lo que es la gracia. Los mundos no caídos no tienen idea de lo que es la gracia porque ellos nunca han pecado. La gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos. Y a veces nos quedamos con la idea de qué significará indignidad. Más adelante lo vamos a ver, pero la gracia, si nosotros tomamos la gracia, acá está Dios, ¿no? Dios, este es Dios. Acá está el hombre. Cuando metemos en el medio del hombre y de Dios la gracia, significa que el hombre es pecador. No existe gracia y del otro lado santidad. No existe gracia y ángeles inmaculados. No existe gracia y mundos no caídos. La gracia existe como solución al pecado. No la buscamos. No es que nosotros buscamos la gracia. Fue enviada para que nos buscara. Dios se goza en conceder su gracia a todo el que lo anhela intensamente. Y ¿saben qué? Yo quisiera leerles otro parrafito. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Pero sigue diciendo el Ministerio de Curación 118, dice, Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ellas, sino porque somos rematadamente indignos. A veces creemos, bueno, yo soy indigno, pero más indigno es el adicto, ese que está por ahí en la esquina, que se da con marihuana, se da con boxirán, con pegamento. El borracho ese, la prostituta aquella. Nosotros nos ponemos en escalafones de dignidad, pero Dios te dice a ti y a mí, cuando me dice que es la gracia, es que soy rematadamente indigno. Cuando Pablo dice de los pecadores yo soy el primero, no es un demagogo. ¿Sabe lo que es un demagogo? Habla lo que la gente quiere escuchar. Y sabe que cuando Dios te da la gracia, es Dios el que te califica a vos si sos pecador o no sos pecador. No es tu concepto de ti. No es que, porque yo me creo malo, Dios me da la gracia. No, Dios te da la gracia porque te considera pecador. Porque te considera rematadamente indigno. Y ahora yo hice una lista acá para que nosotros podamos tener una idea de lo que significa, cuál es el derecho que nosotros tenemos a la gracia. Si estás triste, si sos débil, si sos corrupto, si estás deprimido, si estás ansioso, si estás enfermo, si sos viejo, si sos ciego, si estás desnudo.
Si sos falso, si sos hipócrita, si sos fariseo, si sos asesino, si sos adúltero, si sos mentiroso, tú eres digno de la gracia de Dios. Acuérdense que los fariseos se escandalizaron porque Jesús comía con los publicanos en las rameras. Claro, Mateo trabajaba en su puestito de publicano. El publicano era el cobrador de impuestos. Y en la calle, si alguna vez trabajaste en la calle, te vas a dar cuenta que en la calle hay de todo. Y cuando Jesús lo llamó, ven, sígueme, Mateo hizo una fiesta en su casa e invitó a sus amigos, a las prostitutas, a los otros publicanos, a los mendigos, a los pobres, a los que estaban ahí, a los degenerados, a los corruptos, si fuera hoy día a los adictos, a los sin techo, a esos Mateo invitó. Y los fariseos quedaron en la puerta escandalizados. Dicen, pues, miren, tus maestros comen con los pecadores. Y Jesús dice, vayan y aprendan eso. Yo vine a buscar pecadores, no vine a buscar santos. Los sanos no necesitan médicos. Entonces, si tú te consideras mentiroso, adúltero, eres digno para la gracia. Eres merecedor de su gracia. Si tú eres estafador, si eres esquizofrénico, con demencia senil, si tu alma está desnuda y vacía, si estás solo, si estás internado con una enfermedad incurable, si eres incrédulo, si te falta fe, si eres un amargado, un negativo, un pesimista, si eres alcohólico, si has abortado, si eres indiferente, si eres fanático, si eres divorciado, si eres un mal padre, tú eres digno de merecer la gracia. Esa indignidad que tú tienes te da el derecho a poseer la gracia. Y si eres un fracasado, si te va mal o si te va bien en la vida, siempre la gracia está a tu disposición. Y nos quedan varias preguntas por contestar. Una de ellas es, ¿qué lugar ocupa Cristo en la gracia? Porque usan un solo versículo de la Biblia que dice que Jesús crecía en gracia. Y hablan de la gracia como que Jesús necesitaba la gracia porque era pecador. Pero queridos hermanos, Jesús es el autor de la gracia. Jesús no era necesitado de la gracia. Jesús era el autor de la gracia. Fíjense lo que dice Juan 1:16. Juan, el Evangelio, ¿no? 1:16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No quiere decir que la gracia fue antes, ya vamos a estudiar el reino de la gracia, ¿no? Pero hasta la muerte de Cristo, la gracia estaba en una promesa por Dios. No era una realidad. La gracia era una promesa de Dios. Por eso todo el santuario, todos los sacrificios, todas las ceremonias que se hacían, era un símbolo de Cristo. Eso es lo que el pueblo de Israel no entendió, no captó cuando vino Jesús. Escudriñáis la Biblia, dijo Jesús, escudriñáis las Escrituras, dijo Jesús en Juan 5:29. Pero ellas son las que hablan de mí. No podemos entender el santuario sin Cristo, no podemos entender el Antiguo Testamento sin Cristo, no se puede. Y entonces, el reino de la gracia, escuchen bien, fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se delineó un plan para la redención de la raza caída.
apenas cayó el hombre, fue instituido el reino de la gracia. Este reino existía entonces en el designio y por la promesa de Dios, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Hermanos, Moisés se salvó por gracia. Isaías se salvó por David, Salomón, Abraham, todos fueron salvos por gracia. Pero que en una gracia que iba recién a establecerse o a confirmarse en la cruz del Calvario. Yo quisiera que nos diéramos cuenta que Jesús es el que hizo la gracia, no era el que necesitaba la gracia. Aún después de iniciar su misión en la tierra, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, podía haber retrocedido del sacrificio en el Calvario. En el Getsemaní la copa de la aflicción tembló en su mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciera en su iniquidad. Si lo hubiera hecho, no hubiera habido redención para la humanidad caída. No nos olvidemos de eso, que Jesús en cualquier momento podía volverse a su Padre. Él era santo, Él era Dios, no nos olvidemos, no lo hagamos como cualquiera de nosotros. Él era Dios, que vino a cumplir, a morir por mis pecados, no por sus pecados. La gracia, Él, el autor de la gracia, ¿para quién? Para el hombre. En cualquier momento de su vida, Él podría haber dicho, chao, me cansé, me tienen harto, estoy hastiado de los hombres cabeza dura, tercos, que yo les estoy llamando y no me hacen caso. Y podía irse tranquilamente, irse a su casa, irse al cielo, y que el hombre se la arreglara. Pero cuando Él murió en la cruz, ahí fue hecha realidad la gracia. Ahí fue hecha cumplió esa promesa. Ahí la victoria fue ganada. Por eso no mezclen a Cristo con la gracia. Cristo es el autor de la gracia. Cristo nunca necesitó la gracia, porque la gracia es para pecadores. Fíjense, vean los otros videos que dice uno igual a Dios. Vean el precio que la divinidad pagó para poder salvarnos. Y esa gracia es fruto de que Él murió en la cruz del Calvario. Por eso podemos nosotros acercarnos confiadamente, dice Hebreos 4:16, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice ahí? Que hay un trono. Se llama el trono de la gracia. Y cuando nosotros hablamos de un trono, hablamos de un reino. Y cuando hablamos de un reino, hablamos del reino de los cielos. Cuando los discípulos predicaban arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué significa? Hay dos conceptos que nosotros tenemos que tener bien en claro. El reino de la gracia y el reino de la gloria. El reino de Dios se compone de estos dos reinos. El reino de la gracia comenzó con el pecado y termina cuando empieza el reino de la gloria. No hay un vacío legal en el cual el hombre no está ni por gracia ni por nada. Por eso hemos leído en los textos anteriores, de la gracia habéis caído, los que queréis salvarlos por las obras de Cristo os desligaste.
no hay, no hay otro medio de salvación. No hay otro medio de sostenernos, sino es por la gracia. Y fíjense, hermanos, quiero leerles ese párrafo del Camino a Cristo. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Hermanos, ¿qué nos dice eso? Ustedes saben cuánto mide la atmósfera de alto. Nosotros de acá, nuestro techo arriba, ¿cuánto mide? Aproximadamente 10.000 metros tenemos de atmósfera. Así que tenemos 10.000 metros de gracia alrededor nuestro. Ahora, ¿qué significa la gracia? Significa libertad para pecar. ¿Qué significa la gracia? Significa libertad para pecar, libertinaje para vivir en pecado. No, los que ya hemos leído que los que están en la gracia no aumentan el pecado. Pero la ley nos muestra cuán miserables somos. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos más la ley, cuando somos ignorantes de la ley, nos creemos santos. Los fariseos se creían impecables. Los saduceos, perfectos. Los escribas, altamente capacitados para entrar en el reino de los cielos. Pero cuando nosotros nos acercamos a la ley, descubrimos que somos pecadores. Y la gracia sobre nuestra cabeza nos dice: eres pecador, no eres santo, no eres perfecto, no puedes ir solo, no caminas solo, necesitas de mi gracia. Eso nos dice la gracia. La gracia no dice, ok, ahora puedes pecar. Eso Satanás te quiere meter en tu cabeza esa idea. Y muchas veces me han acusado a mí, entonces tú crees que la gente tiene libertad para pecar. No, la gente no tiene libertad para pecar. La gente no tiene libertad, bajo la gracia no tiene libertad para desesperarse, para deprimirse, para no creer que puede restaurarse, no creer que puede ser salvo. Eso es lo que Satanás quiere inducirnos. No, tu pecado es demasiado grande. El color de tu pecado es demasiado estridente. El tamaño, la forma. No, la gracia te dice, bástate mi gracia. Y ahora la pregunta al millón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dura la gracia? Y quiero leer 2 parrafitos. Ante su presencia, o sea, cuando viene Cristo, hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslíe el corazón y se baten las rodillas, y palidece el rostro de todos. Esos son los malos. Cuando viene Cristo, los malos que ahora están, sí, ¿qué eres Dios? ¿Para qué es Dios? Los malos se golpean las rodillas del miedo. Se ponen pálidos. Pero los justos, ahora vamos a ver aquellos que han aceptado a Jesús, aquellos que han hecho una experiencia con Él, aquellos que han nacido de nuevo. Los justos gritan temblando, ¿quién podrá estar firme? Y Dios nos dice, bástate mi gracia. Aún en el último momento de nuestra existencia, su gracia es la que nos sostiene.
Quiere decir que nunca en un momento vamos a llegar a ser dignos. Ningún momento vamos a dejar de ser rematadamente indignos. Siempre, constantemente, vamos a ser indignos y necesitaremos la gracia. Siempre vamos a estar con la justicia de Cristo sobre nosotros, porque bajo de la justicia de Cristo hay vergüenza, la vergüenza de nuestra desnudez. El que va a la boda del Cordero va con el vestido de Cristo. Hubo uno que entró a la boda con su propio vestido. Y cuando vino el amo y lo dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Lo echó, hermano. Nunca vamos a dejar de necesitar la gracia hasta la transformación. Y leo otro párrafo del camino del conflicto de los siglos. Acá está. Los ángeles dejaron de cantar y se produjo un momento de terrible silencio mientras Jesús hablaba. Mi gracia es suficiente para vosotros. Ahí, en el último capítulo, en el último instante, cuando Jesús está en la nube y nos viene a buscar, ahí su gracia es necesaria para nosotros. Y por eso ahí se va a cumplir lo que dice 1 Corintios 15, he aquí os digo misterios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Querido amigo, gracias a Dios por su gracia. Gracias a Jesús que con su muerte hizo posible que existiera la gracia. Gracias porque su gracia cubre nuestras miserias, la desnudez de nuestras almas. Cubre, ¿saben? Los santos, si ustedes buscan en la Biblia, no hay uno, si ustedes me encuentran uno que no haya necesitado de la gracia, uno que haya salido de esta atmósfera de gracia. Sí, hay uno, fíjese, y no olvidemos que el pecado no es un acto. ¿Por qué? Porque quiere decir, nosotros en un acto, ¿qué hacemos? Partimos de un lado, o somos santos y pecamos. No, somos pecadores y pecamos como el perro. ¿Por qué ladra el perro? Porque es perro. ¿Por qué ladra? ¿Por qué el manzano da manzanas? Porque es manzano. ¿Por qué nosotros pecamos? Porque somos pecadores. Pero gracias sea a Dios, porque Jesucristo hizo posible nuestra salvación. Nunca entenderemos cuán profundamente hemos caído, cuán miserablemente somos pecadores. Creemos porque tenemos dos virtudes más que los otros, ya estamos listos para ir al cielo, ya estamos en armonía con la voluntad de Dios. Ay, Señor, si no fuera por su gracia, seríamos como los otros que anhelaban que cayeran las piedras sobre ellos. La gracia de Dios te cubra constantemente
Es mi deseo de oración.